Corazón y Vida con Elizabeth Gil. Son las 12:39. Muchísimas gracias por seguir aquí conectado con nosotros en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares en Alma, Corazón y Vida. Esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero si recuerde, si usted va a conducir este fin de semana, hágalo con muchísima precaución, porque los accidentes no nacen, los hacemos nosotros. que no olvidaré. Es fin de semana, es viernes. Cuídese y cuide de los demás, y sobre todo hace muchísimo sol, se esperan temperaturas muy altas este fin de semana. Y recuerde, la piel tiene memoria, pesa más de 3 kilos y recuerda todo lo que le hacemos hasta antes de nacer. Me está matando, me ha espinado el corazón. Así que el sol mejora la sombra, dicen los expertos. Mi alma no da razón. Mi corazón. ¿Somos mejores o peores personas? A raíz de la actual pandemia, ¿somos más solidarios o más egoístas? Son preguntas que muchos nos hacemos en la actualidad. El virus nos ha puesto a prueba en todos los niveles de nuestra vida diaria. Hoy nos acompaña el psicólogo clínico José García Peñalver, recientemente galardonado por su trayectoria profesional después de 25 años como fundador de su gabinete psicoanalítico en Palma. No se vaya, siga con nosotros en Alma, Corazón y Vida en Es la Mañana de Baleares. Cómo duele el corazón cuando uno viene. Muy buenos días, José. Gusto en saludarte de nuevo. Gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos el día de hoy. Gracias a ti, Elizabeth, por invitarme. Un placer estar aquí. Yo creo que la enhorabuena te la tengo que dar yo. Después de 25 años, decíamos, José, por fin te llegó un reconocimiento muy importante y muy merecido, ¿no? Más que nada. Sí, bueno, para mí es un orgullo, modestia aparte, sobre todo por la cuestión de la teoría del inconsciente, el psicoanálisis, que fue la apuesta que hice en Mallorca, que bueno, no es algo, digamos, que tenga un gran calado popular, a pesar de que ya decía Freud que es una cuestión exquisitamente comunitaria, así que muy, muy contento por este premio y por este reconocimiento al psicoanálisis en particular. Tienes una gran trayectoria, José. Vamos a arreglar. Exacto. Gracias, muy amable, chicos, por su auxilio técnico. Hay que estar un poco cerca de los micros. Ajá. Para que se escuchen. Ellos saben. Cada cosa tiene su truco. Exacto. Sí. Director del Gabinete Psicoanalítico Palma, fundado en 1996. Eres coordinador también, supervisor y profesor de cursos, seminarios y talleres de psicoanálisis. Autor de este libro que tenemos aquí. Hay otra manera de vivir, publicado en edición impresa en 2009, ahora también en digital en el 2020, y conferenciante habitual también. Bueno, tienes una trayectoria bastante brillante, también eres colaborador de medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Uh-huh. Y yo dije, bueno, vamos a hablar con José García porque es el momento, yo creo, de preguntarnos. Bueno, nos hacemos muchas preguntas, pero respuestas son pocas, o a veces nos hacemos las respuestas que queremos escuchar. Exactamente, lo que decimos, uno no ve más allá de donde sus gafas morales le permiten, así que la ideología está por todas partes. Exactamente, y por eso me interesaría mucho que dentro de este humilde espacio, los minutos que tenemos, aprovecharlos. Espero que claro, vayamos haciendo una serie de programas contigo para que podamos ayudarnos entre todos a entendernos un poquito mejor. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Somos mejores o peores personas a raíz de la pandemia? Porque yo creo que te debe tocado que hagamos todos, bueno, es que la pandemia nos ha puesto a prueba, encerrados, no podemos hacer lo que queremos, con una mascarilla, los negocios quebrando, la gente perdiendo puestos de trabajo, la economía hundida. Todo eso nos afecta absolutamente a todos y claro, pone a prueba a todas las personas. Estamos tratando de salir un poco, aquí como decimos, saliendo el cuello así de antes de hundirnos, ¿no? Porque ahora otra vez nos está dando un mazazo con los últimos datos de contagios. Afortunadamente los hospitales todavía están
Bien, pero claro, decimos, ¿qué pasa con nosotros? O sea, vemos que los chicos están desbordados, parece que no hay un mañana, hay que desmadrarse hoy y ya veremos mañana. Y si nos contagiamos, pues no pasa res, no pasa nada. Pero tienes abuelos, tienes padres, tienes gente que sí puede. No, la vacuna. En fin, ¿qué pasa con el ser humano? Claro, es una cuestión, como me he dicho, que vamos a editar, si tienes la amabilidad de volver a invitarme, una serie de programas, pero... A ver, podemos plantearlo desde el punto de vista, como diríamos, más fenomenológico, ¿no? De las consecuencias. Se ha hablado mucho, y evidentemente, del tema de la salud física, de las repercusiones económicas, pero la cuestión es, como todo el mundo también sabe, las consecuencias y las repercusiones a nivel de la salud emocional, la salud afectiva, al final, la salud. Te puedo decir a nivel clínico que durante todo este ya larguísimo periodo, fundamentalmente al principio durante el confinamiento, pero en general durante todo el proceso, pues que la ansiedad, incluso ataques de pánico o angustia, pues han estado lamentablemente a la orden del día. Problemas de convivencia cuando uno no estaba acostumbrado, ¿no? Con la familia, con los hijos. Forzados a convivir con todos, claro, las 24 horas del sí, día. Y además te diría una cosa, forzados a convivir con nosotros mismos, porque esa es otra cuestión, ¿no? Cómo manejamos nuestros tiempos, nuestro día a día, cuando nos rompen unos esquemas, nos rompen unas coordenadas, y vamos a ver que esto es importantísimo. Hay ahí detrás una cuestión ética en psicoanálisis, que es la manera de relacionarnos con nosotros va a estar en una proporción directísima de la forma como tratamos a los demás, cómo nos relacionamos a nosotros. Entonces, bueno, la pregunta que me haces de si mejores o peores personas, yo no quisiera desmoralizar a nadie, pero a veces hay que romper ciertos mitos, ¿no? Pinchar alguna burbuja que no deja de ser ideológica, y la verdad que no hay ninguna New Age ni nada parecida. Si vamos a cambiar, va a ser de uno a uno y va a ser en función de transformaciones personales. Entonces, pues sí, a veces uno se hace muchas promesas, ¿no? Sobre todo cuando estábamos confinados, pero escuchas a según qué personas y la ilusión de la vida era volver a tomar unas cañitas, que está súper bien. Otros planteaban que el mundo iba a ser mejor y vamos a ser, francamente, tenemos que ser muy realistas. Si queremos, y creo que todos deseamos un mundo mejor, más justo, va a tener que empezar, como no puede ser de otra manera, con transformaciones internas que parten de la base de conocernos a nosotros mismos. Y hay que trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay que trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? A veces estas casi eslóganes, ¿no? Si uno no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás, ¿no? Si uno no soporta partes de sí o las acepta, lo cual primero necesita que las conozca, difícilmente va a tratar a los demás de otra manera como no se trata ni a sí mismo. Entonces, todos estos mecanismos... Pero esta autocrítica a veces es difícil, José. Es muy difícil. O sea, que te autocritiques tú y digas, a ver, yo soy así, 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 tengo que cambiar esto. En los últimos años se ha motivado mucho a que se diga... es mi manera de, mi opinión muy personal, ¿no? Ignorante de todo ese tema, pero en los últimos años se ha tratado sobre todo a los jóvenes decir, primero tú, después tú y al final tú. Quiérete tú, cuídate tú y preocúpate porque tú seas feliz. Y luego ya lo demás veremos. Y la conducta en ciertos jóvenes, no podemos generalizar, claro. ese egoísmo muchas veces que dices tú, Dios, esta es la generación que el día de mañana nos va a mantener las pensiones trabajando cuando les cuesta mucho comprometerse, ser responsables, ¿vale? Y sobre todo sacrificarse en ciertas cosas con esto de las nuevas tecnologías, con un clic. Ahora ellos piensan que el móvil lo es todo, y como dices, un clic y ya lo tienes todo, 48 horas lo tienes todo, en 20, y ya, entonces ves la frustración de ellos cuando tienen que trabajar un poquito más y no son en 48 ni 24 horas, tienen que trabajarlo. Y allí es donde estás viendo tú esa frustración en los jóvenes. Claro, hemos generado entre todos como sociedad, como diría, una historia de desencuentro. ¿Por qué no decirlo? Una historia de desamor. Porque nosotros, más que hablar de ese, entre comillas, egoísmo saludable de conocernos a nosotros mismos, planteamos, estoy hablando desde la teoría del inconsciente, de lo más vanguardista, ¿no? De las teorías actuales del psicoanálisis, una cuestión ética
que cabalga sobre lo que decimos el deseo. Conocer lo que realmente queremos, conocer realmente nuestros propósitos, y eso a lo que nos lleva es precisamente a una responsabilidad, a un compromiso, a una tolerancia, primero con nosotros y luego con el otro. Entonces, según cómo se puede malentender que a veces uno o una necesita un tiempo de recogimiento para conocerse, para cuidarse, al final para aceptarse. Porque, insisto, esa es la premisa básica para poder cambiar las relaciones con el otro a nivel comunitario, a nivel, a nivel de convivencia. Hay paradojas. A ver, mira, te comentaré, por ejemplo, una serie de paradojas para ver que el ser humano evidentemente no es un ser irracional, pero no tenemos que ver esta palabra o la acepción de esta palabra con una connotación peyorativa. Por ejemplo, hay aspectos en la vida que no se pueden entender si no tenemos en cuenta el concepto de inconsciente. Por ejemplo, la cuestión del masoquismo, ¿no? Cuestiones como te diría, es un término técnico que se dice, vamos a ver, la reacción terapéutica negativa, que es una cosa paradójica, absurda, ¿no? De lo más surrealista, y es que cuando una persona está en terapia y justamente se empieza a curar, es cuando abandona en tratamiento. Pero imagínate otro tipo de situaciones, que esto estudia muy bien Sigmund Freud, que es lo que denomina los que fracasan al triunfar. Es decir, personas que durante mucho tiempo están luchando, se están sacrificando, están apostando por conseguir X, ¿no? Una mejora laboral, en fin, un cambio de estatus social, lo que fuere. Y justo cuando lo consiguen o están a punto, literalmente se deprimen. Entonces quiero decir que este tipo de conductas y otras, desde la mentalidad que nos han vendido, que viene desde Descartes, ¿no? El cogito ergo sum, de que somos seres libres, autónomos, no es verdad. El ser humano, desde que nace, y ahí tendríamos que empezar a hablar cómo se forma el yo, es un ser que va a sentir, que va a querer, que va a desear según el deseo del otro. Es decir, somos hablados por la boca del otro. Partimos, esto sería en una dialéctica hegeliana del yo, el otro, es decir, partimos desde una situación de alienación al discurso del otro. Eso, o sea, cualquier ser humano. Somos influenciables. Lo que somos decimos, totalmente influenciables. Nos influye mucho el qué dirán, el que piensen de nosotros y lo exterior, lo que viene de fuera. Sí, pero más todavía, es una vuelta de tuerca. Nosotros pensamos que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que decidimos es una cosa nuestra, y no es así. Entonces, ya o sea, estamos tan manipulables que ni siquiera nos damos cuenta. Claro, es la manera como se va a formar. Lo que decimos es un axioma, es que el deseo del sujeto es el deseo del otro. Entonces, es el primer paso que hay que dar, es darnos cuenta si lo que decimos que queremos, ¿no? Aquello por lo que apostamos, aquello a lo que amamos, aquello a lo que odiamos, en realidad es una cosa nuestra, es una semillita, como la película aquella del nido del cuco, que han depositado en nosotros. Ese es el minuto uno del ser humano, y esto hay que decirlo con claridad. No tenemos ideas propias, no tenemos deseos propios, no tenemos decisiones propias, lo cual no significa que no tengamos que hacernos responsables de eso. Eso es la primera etapa. Pero sí tenemos poder de decisión. Claro, el poder de decisión, la libertad es fundamental. Incluso decidir, no decidir, es una toma de decisión. Eso es lo maravilloso del ser humano. La libertad que tenemos la libertad todavía. Que tenemos si la ejercemos o no, ya es cuestión nuestra. Eso es, y además eso atañe directamente a nuestra responsabilidad. Es decir, hacernos responsable de aquello que somos, ¿no? Hay alguna frase ahí, a lo mejor un poquito apañada de Jean-Paul Sartre, ¿no? Del gran filósofo, escritor francés, que viene a plantear como que somos lo que hacemos de lo que somos, o somos lo que hacemos de lo que han hecho con nosotros. Pero el hecho de que somos según hacemos con lo que venimos, o con lo que nos acompaña, o con lo que el ambiente o la familia nos da, o la ideología, es una cosa que no nos libra, solo faltaría, de nuestra responsabilidad. Entonces el tema de la autonomía verdadera, el tema de la responsabilidad, parte por un autoconocimiento y por una apuesta personal. Acaba de tocar un punto importantísimo. Somos manipulables, somos influenciables, ¿cierto? Hay una frase muy bonita que siempre me gusta decir, que no es mía, tampoco sé de qué es, anónimo, pero dice que ser humano significa el poder de poder transformarnos. Claro. La raza humana
Exactamente. Es bueno, sobre el resto de seres vivos, es una cosa que es indiscutible. Nos metemos por todas partes y nos podemos adaptar a cualquier medio, eso está clarísimo. Esto de la manipulación, del influenciable, ahí me lleva a este otro tema que no me quisiera despedir sin tocarlo, claro, que está en los últimos telediarios. Y me ha tocado muy de lleno porque yo tengo hijos jóvenes que salen de fiesta en las noches y no duermo hasta que ellos no me tocan la puerta. Más bien cuando ya llego, cuando ya escucho que lleguen, no importa si son las 5, las 6, las 7 de la mañana, no duermo. Pero ya estoy tranquila cuando los dos están dentro de casa. Claro. Desgraciadamente tenemos que lamentar el asesinato vil de un joven gallego, de Samuel Luis, a manos de un grupo de jóvenes todos ellos, que todavía se está tratando de aclarar cuál fue el motivo de ese brutal asesinato, porque este chico salía de discoteca, se encontró con otro y al parecer por una posible grabación de su móvil, ¿vale? Pues se desató ahí el pleito contra el chico y luego después de haberlo golpeado una vez o dos, no sé, fue por los otros pidiendo ayuda, tampoco sé muy bien por qué, porque era un solo chico desvalido y le dieron una brutal paliza que ha terminado con su vida. Y yo te pregunto, ¿qué lleva a cometer un asesinato de esta magnitud a un grupo de jóvenes que no se conocen de nada, que van por una persona que está desvalida, ¿vale? Que lo ven en el suelo, lo siguen pateando, golpeando, sin darse cuenta de que lo pueden matar o sin importarles si lo pueden matar? Quizás es secreto de sumario, no se sabe todavía la razón, se están barajando varias, no quiero comentar ninguna del otro porque hasta que la policía realmente las investigaciones no digan exactamente si hubo un objetivo o simplemente fue la mala suerte de encontrarse en el momento inadecuado con esta gente, que nos puede pasar a cualquiera, pero el hecho es que un grupo de chicos matan y le dan una paliza a un joven que no conocen de nada hasta matarlo. ¿Buenos, malos? ¿Qué sucede? Claro, vamos a ver, por ejemplo, hechos terribles como este, ¿no? Desgraciados, que lo que nos plantea es esa cara oculta del ser humano, ¿no? La cara brutal. Ese es el lado oscuro, ¿no? Claro, pero mira, tanto si la hipótesis de la investigación que me dices el móvil ha sido una cuestión de homofobia, como si no, lo que es evidente es que es un acto violento. Entonces, yo te diría, por el tema de los tiempos, cómo manejamos y para que también el oyente tenga alguna cosa clara, que nos haga pensar, que esto es lo importante, que empecemos a pensar por nosotros mismos. Detrás de cualquier acto violento en el fondo, hay una cuestión de miedo. Hay una cuestión de temor al otro. Entendiendo exactamente, a lo diferente, el otro como diferente. El otro, que siendo el prójimo, es el distinto, es el extranjero. Entonces, en este sentido conceptual, tanto la homofobia como la xenofobia, como el racismo, todo esto, es donde lo podemos trabajar. De hecho, tenemos que darnos cuenta, si por ejemplo hablamos de xenofobia, homofobia, la parte final es la fobia. Tendríamos que definir un poco... O el hecho también, José, porque te repito, todavía no está claro el motivo, que no se conocían de nada. El hecho de decir, tengo ganas de golpear a alguien, tengo ganas de dar una paliza, claro, y se le prestó la oportunidad en ese momento, porque se dice también que este señor, el que empezó todo esto, era porque le dijo déjame de grabar y pensó que lo estaba grabando. Vea tú saber qué estaba haciendo, que le molestó tanto, a pesar de que se le dijo que no era así. Él siguió con su bueno, ya se me fue la palabra. Sí. Él siguió todavía pensando que era la grabación y se fue a por él. Y no tranquilo con eso, pues fue por los demás. Quién sabe qué les dijo. Vinieron los demás a por el chico porque era una piña, una banda. Dicen que tampoco es una banda, pero bueno, eran amigos entre ellos. Pero a mí me ha tocado saber que simplemente por el hecho de hoy vamos a golpear a alguien, jóvenes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es así, no sé. Me recuerdo la película esta de La Naranja Mecánica, si recuerdas, el hecho de salir ahí a cazar. Pero mira, para que veas la paradoja que hay detrás de esto que te trato de decir, que la hipótesis que tenemos que trabajar en el fondo de los fondos, es decir, desde la mente inconsciente, es la lógica del miedo, y el miedo a lo diferente, el miedo al otro como prójimo, bien sea este móvil de homofobia, bien sea otro de vamos a ir a hacerle... ¿A pasar a alguien este día? Claro, a pasar a alguien. Mira, hablando de películas, que a mí me gusta trabajar películas a modo de cuasi casos clínicos, porque... Bueno, es que a muchas películas se hacen
través de una crítica, ¿no? Mira, al ser humano, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos con esta hipótesis, aquí has dicho que hay un secreto de sumario, que el móvil no lo sabemos, pero partiendo de la base que pudiera ser una cuestión de homofobia. La de, ¿cómo se dice? American Beauty, esta película del director, que además fue oscarizada, creo que la mejor película de Sam Mendes, si no me equivoco, con Kevin Spacey, ¿no? Que todos conocemos. No sé si te acuerdas que ahí había un personaje bastante siniestro, creo que era un coronel, y que, bueno, que tenía raya todo el tema de la homosexualidad. Si te acuerdas el final, ese final sorprendente con tantas cosas, al final él tenía una atracción, sea fantaseada o sea real. En su interior, claro, muy fuerte, entonces, tenía fíjate este mecanismo. Lo que no soportamos de nosotros, lo que escondemos, lo proyectamos fuera, como si el enemigo tuviera que ver con aquello rechazado, con aquello reprimido. Lo que tú tienes reprimido. Claro. Entonces el tema de la proyección, a través de las cuestiones de racionalización o intelectualización, y evidentemente en el tema de homofobia, o si fuera el caso de esta desgracia, con rasgos totalmente paranoides, va a dar cuenta de esta serie de fenómenos que de otra forma no tienen explicación. Es decir, algo insoportable del ser humano, totalmente inconsciente, lo sacamos fuera, buscamos, dibujamos un enemigo y... Nos lo inventamos y a por él. No lo inventamos o lo tenemos y pobre el que ocupe ese lugar de objeto fóbico en este sentido. José García Peñalver, ha sido muy interesante. Da para mucho, definitivamente. Sí, lamento si he condensado demasiado, pero me tienes que dar más minutos en otro programa. Definitivamente. Porque si no... Definitivamente, José García Peñalver, psicoanalista clínico. Hay otra manera de vivir, tu libro, que lo tenemos aquí. Ajá. Búsquelo, por favor, es muy, muy interesante, ¿vale? El bienestar como decisión. Nosotros tenemos ese poder de decisión. Exactamente. José García Peñalver, muchísimas gracias. No nos despedimos. No. Espero que este sea el principio de más colaboraciones, porque yo creo que nos va a venir bien a todos conocernos un poquito más a nosotros mismos. Encantado de estar aquí a tu disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado y recuerde, sea feliz, y si no tiene motivos, invénteselos, por favor. Chicos, Álvaro, muchísimas gracias. Sergio, Ignasi, muy amables, nuestros técnicos de ahí detrás de ventana. Y usted, buen fin de semana. Cuídese mucho, cuide de los demás, sea responsable, por favor, y no beba tanto. Cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado, pero no olvides. La 1:00 mediodía en Canarias. Es radio.